¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Chamanismo y algo más. El día de hoy les vengo a hablar acerca de una autora muy importante que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Y para esto les voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Bueno, bueno. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de la vida después de la muerte, de acuerdo a los hallazgos de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno. Vamos a ver quién fue Elizabeth Kubler-Ross. A ver, ok, listo. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra ah, que nació en Europa, en Suiza, si no mal recuerdo. Em, fue una de tres trillizas y fue una bebé muy, muy curiosa. Entonces, en sus libros habla acerca un poquito de su vida, de cómo fue su esfuerzo por estar en la vida, porque parece ser que por el hecho de ser trilliza, pues tuvo que, tuvo que luchar bastante por los primeros meses de su vida, por estar aquí en la Tierra, ¿no? Bueno, ella vino a marcar con su pensamiento y con sus investigaciones una influencia muy, muy importante. Tiene libros que están actualmente disponibles para descargar en PDF y muchos tanatólogos tienen que estudiar el proceso de duelo antes de meterse a trabajar con personas que han perdido a un ser querido, que se han divorciado, que están pasando por un proceso de muerte, de separación, de pérdida. Y pues Elizabeth Kubler-Ross es una autoridad en el mundo de la tanatología. Bueno, en sus libros describe cómo es el proceso de muerte. Como les decía, ella fue la que aportó en qué consisten las fases del duelo después de una pérdida y fue la impulsora de los movimientos de los cuidados paliativos y obviamente gracias a ella nacieron los estudios de tanatología. ¿Ok? Bueno, tiene muchos, muchos libros muy, muy interesantes. Aquí nada más puse un par, pero en realidad tiene muchos. De los más famosos está La muerte, un nuevo amanecer, Vivir hasta despedirnos, La rueda de la vida, La muerte y los moribundos, La muerte y los niños, en fin, tiene muchísimos, muchísimos libros muy, muy interesantes. El libro del que les vengo a hablar el día de hoy es el libro que se llama La muerte y los moribundos. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen acerca del libro, pero no voy a hacer el spoiler de contarles todo el libro por si alguien lo quiere checar. Está muy interesante. Bueno, pero les voy a dar un pequeño preámbulo acerca de por qué Elizabeth Kubler-Ross se metió a indagar sobre este tema de la vida después de la muerte y cómo fue que nació su interés por esta área. Bueno, ella se formó como psiquiatra en Europa y obviamente que le interesaba mucho aportar algo con su pensamiento, ¿no? Era una mujer muy culta. En la Segunda Guerra Mundial la mandan a asistir a los enfermos moribundos eh, que estaban en la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando la gente está viviendo en Europa la Segunda Guerra Mundial, hay un campus especial para los moribundos y a ella la asignan en el área de atender a la gente que está en esta etapa final de su vida. Y empieza a trabajar con estos enfermos, ¿no? Ella obviamente era de un pensamiento muy rigurosamente científico. Ella no tenía ninguna religión, era atea, más bien, no creía en Dios, no creía en nada de eso, porque de acuerdo a su formación, su pensamiento era muy científico, era muy lógico, muy,
em, como era como científica, a los científicos los forman para creer solamente lo que pueden comprobar, lo que pueden percibir, lo que pueden analizar, lo que pueden casi casi que tocar. Lo que no se puede percibir para los científicos, lo que no se puede comprobar prácticamente no existe. Bueno, entonces, asistiendo a los enfermos moribundos en la Segunda Guerra Mundial, empieza a recabar información y a darse cuenta que las personas a punto de morir eh, pasan por una fase parecida. Casi todas las personas se da cuenta que cuando antes de que se vayan de la vida, empieza a darse cuenta que todas coinciden con lo mismo. Em, Se da cuenta que las personas empiezan a entrar en pues en un estado de paz, de calma. En sus sueños hablan de que ven a gente que se murió previamente a ellos, como su papá, su abuelo, su abuela. Empiezan pues ella pensaba que empezaban a tener alucinaciones y que esto era un producto de algún químico que estuviera segregando el cerebro a unos días antes de morir, porque esto, según su teoría, antes de, antes de saber exactamente qué pasaba, decidió que era producto pues, de las sustancias que segrega el cerebro y que lo que ella se explicaba era de que pues la gente estaba alucinando, ¿no? Entonces, pues atendió a muchísima gente en estado terminal, habló mucho con ellos, pero lo que le extrañó fue que todos coincidían en lo mismo, en lo mismo de que empezaban a estar en un proceso de paz, de tranquilidad, empezaban a calmarse, empezaban a ver a sus seres queridos y después de morir, el rostro de las personas cambiaba porque parecía en realidad como que estaban durmiendo. Su rostro tenía ah, pues, una apariencia muy apacible. Entonces ella, como era muy curiosa y obviamente como era muy entrenada como científica, ella le dio la curiosidad de saber si esto realmente podía ser verdad. Este, pero también antes de hacer un experimento, que ahorita les voy a contar en qué consiste este experimento que hizo, empezó también a hablar con gente que regresó de la muerte, o sea que la habían dado por muerta clínicamente por unos minutos, no muchos, nada más por unos minutos, y empezó a recabar las historias de esta gente que regresaba después de que los médicos declararan que la persona estaba sin vida. Entonces, en su libro de la muerte y los moribundos cuenta como una persona que había nacido ciega de nacimiento, se muere clínicamente y después regresa, vuelve a tener signos vitales y empieza a contar cómo eran los colores que vio en el otro lado de la vida. Y también comenta que gente que había sido amputada de alguna articulación, de alguna pierna, de algún brazo, después igual de pasar por la experiencia de haber sido declarado o declarada como clínicamente muerta, este, cuenta la persona después de regresar a la vida de que cuando pasa al otro lado, o sea, ya no tiene ninguna amputación, ya no tiene ninguna dificultad. Entonces, a ella le llamaba mucho la atención todos esos fenómenos y obviamente que ella lo que quería era comprobar si esto era verdad o no era verdad. Y también la mayoría de las personas que regresaron después de la muerte les decían que veían una luz, que veían un túnel y una luz al final del túnel que atravesaban y que generalmente los seres queridos que habían fallecido antes que ellos, pues los estaban esperando del otro lado para darle la bienvenida al recién fallecido. Bueno, entonces como ella quería probar si era o no verdad lo que estas personas contaban, eh, se pone de acuerdo con un amigo
suyo que era médico y con otros amigos médicos y les pide que le provoquen un paro cardíaco, obviamente en un contexto controlado, en una sala de operación. Le iban a provocar a Elizabeth un paro cardíaco y la iban a dejar que dejara, perdón, la iban a dejar que no tuviera signos vitales solamente por unos minutos, porque ustedes saben que si la persona permanece, si el cerebro permanece sin oxigenación después de después de cierto tiempo, pues la persona puede tener daño cerebral, ¿no? Entonces, nada más el acuerdo era de que le iban a provocar un paro cardíaco y de que la iban a dejar clínicamente muerta solamente por unos minutitos, ¿ok? Entonces, la verdad es que era una persona muy audaz y parte de la decisión de esta decisión que ella tiene de provocarse la muerte clínica, se debió también a que empezó a experimentar fenómenos paranormales. Ahorita les cuento qué pasó después del experimento. Em, pero bueno, en una ocasión, estando ya de regreso en el hospital donde trabajaba después de que trabajó por una temporada atendiendo enfermos terminales, ella cuenta que se mete a un elevador y de que entra al elevador junto con ella un personaje y que nada más ella sabía que ese personaje era alguien conocido para ella, era el papá de una persona que ella conocía, nada más no se podía acordar exactamente el nombre de ese señor. Entonces, cuando entra al elevador y se da cuenta que este señor estaba ahí, nada más no se podía acordar de su nombre, nada más que era el papá de una de sus pacientes, me parece. Entonces, de lo que se percata es de que ese señor ya había fallecido, pero no podía creer que hubiera entrado al elevador junto con ella. Entonces, le dice, es que no puedo creer lo que estoy pasando. Y empieza a tener un diálogo con este señor y le dice, es que a lo mejor estoy alucinando. O sea, ¿cómo es posible que tú estés aquí conmigo en este elevador? Y se le ocurre pedirle una prueba de que es real esta experiencia y le dice, quiero que me anotes en este papel tu firma, porque quiero constatar que realmente tuve esta experiencia y que no estuve alucinando este tiempo. Entonces, el fantasma eh, accede, ella le extiende un pedazo de papel y él pone su firma en un pedazo de papel, salen los dos del elevador, ella se va como en estado de trance a su oficina y después al llegar a su oficina se da cuenta de cuál era el nombre del señor y se da cuenta de que tuvo una experiencia paranormal y de que este personaje vino de la muerte nada más a darle una prueba física de que había venido para enseñarle algo acerca de la vida después de la muerte. Entonces, obviamente que se queda en shock, le comparte, le llama a la persona a la hija de este señor y le dice que habló con su papá, que tiene la prueba, que tiene una firma, en fin, le pasan muchos fenómenos paranormales a Elizabeth. Bueno, eh, esta era una de las experiencias que les quería contar antes de hablar acerca del experimento que hizo. Bueno, entonces, como les decía, se pone de acuerdo con sus colegas y en una sala de operación, en un contexto controlado, y le provocan un paro cardíaco. Obviamente que la van a regresar después de unos minutos para que no haya daño cerebral, para que pueda contar y percatarse por ella misma, constatar de que efectivamente hay vida después de la muerte. En fin, am, lo que le pasó después de haberse provocado la muerte, les voy a contar solamente un poquito porque no quiero hacer tanto el spoiler, pero resulta que al regresar del experimento ya no es la misma. Ya no es la misma, nada más lo único que sí sabe es que su vida cambió para siempre después del experimento. Obviamente que sus compañeros le empiezan a preguntar que cómo le fue, que si
sí pudo darse cuenta que está la luz al final del túnel, que estuvieron sus seres queridos. Por ella lo único que sabe es que se quiere ir a un paraje, a una cabaña en medio de las montañas a descansar, porque siente que fue demasiado lejos, que lo que hizo fue una audacia y que fue en contra de las leyes de la naturaleza y que se atrevió a demasiado al haberse atrevido a ir a provocarse su propia muerte y luego regresar, en fin. La cosa es que se va a refugiar en una cabaña en el bosque, pasa la noche ahí y de repente en la noche se despierta y empieza a vivir muchas muertes en su cuerpo físico. O sea, y muertes de incluso que ella había asistido a muchas personas con diferentes enfermedades, sobrevivientes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con muchos tipos de dificultades físicas, enfermos de cáncer, enfermos terminales. Entonces empieza a sufrir físicamente en su cuerpo cada una de esas muertes, empieza a sentirlas, a percibirlas con todos sus sentidos. Entonces, obviamente, que esta experiencia la empieza a tener porque ya cree que es parte de la consecuencia de haberse atrevido a hacer ese experimento. Entonces, empieza a tener unos dolores indescifrables al estar viviendo cada una de esas muertes, am, y empieza a tener un diálogo con esta voz que surge de la nada y le dice: tuviste que vivir una y mil muertes porque la sociedad en la que vives tratará de aniquilarte. Y el diálogo que sigue es precioso, no les voy a decir qué pasa después, am, cómo termina el libro. Lo que les sugiero es que le echen un vistazo. Hay la versión en PDF en las redes sociales, en el Google, el buscador, los ejemplos que pone y los diálogos y las personas con las que platica, que regresan después de haber sido declaradas muertas, son preciosos. Así es que, bueno, les recomiendo leer a esta autora, que era una científica de hueso colorado, que no creía en Dios, que era una atea de corazón, y después de haber vivido esta experiencia, se convierte en una autora que tuvo una influencia muy grande a nivel mundial en el campo de la psicología y de la tanatología. Bueno, pues eso fue todo el día de hoy. Ah, para más información acerca de las terapias, los cursos, les recomiendo consultar mi página web. Ah, si acaso todavía no está activo el teléfono porque me lo van a modificar en unos 4 días que cambié de teléfono, se pueden comunicar conmigo a mi canal de Instagram, que se llama hashtag chamanismo y algo más, por si alguien quiere más información acerca de los cursos. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo por hoy y gracias por sintonizar. Para recibir una notificación acerca de cuando subo un video nuevo, denle clic a la campanita. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.